Dios trabaja totalmente diferente a la manera que tú trabajas. Y gloria a Dios por eso. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos del Señor son nuestros caminos. Y el video que ahora vimos es una muestra de ello. La mentalidad nuestra por naturaleza es escasez. Eso es lo que nosotros como seres humanos estamos seteados, si podemos usar un buen Spanglish, ¿no? Estamos seteados para la escasez. El Señor está seteado para la abundancia. Depende de ti y de mí el camino que queremos seguir, la actitud que queremos tener. De ti y de mí, nosotros decidimos si queremos vivir si queremos vivir en una posición de abundancia o en una posición de escasez. Nuestro Dios, Él está determinado en la manera que Él funciona. Nuestro Dios funciona en la dimensión de la abundancia. Al Señor nunca le falta nada. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Y quiénes somos hijos de Dios acá? Levanten la mano los hijos de Dios. Bueno, eso quiere decir que a tu Padre nunca le falta nada. Y si tú eres hijo de Dios, como hijo de Dios, entonces a ti nunca te va a faltar nada. ¿Por qué? Porque eres un buen padre. Jesús dijo, hablando de esto, de la dinámica material: miren, ustedes que son malos, nos dijo a todos nosotros, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que no es malo, sino que es todo lo contrario, Él es bueno, no os dará a vosotros todo lo que necesitaras. Mira qué cosa más grande. Entonces, depende de ti y de mí si vivimos en esa mentalidad o vivimos en la mentalidad de escasez. Depende de ti y de mí. Porque cuando nos llegue a tocar enfrentar nuestros gigantes, tenemos que decidir de qué manera vamos a enfrentar esos gigantes. Y por eso yo quiero que en esta mañana vayamos a uno de los pasajes más preciosos, más conocidos y más admirados y más llenos de figuras preciosas para nosotros los que confiamos en el Señor, que somos hijos de Dios, que somos pueblo de Dios. Y vengas conmigo a 1 de Samuel, capítulo 17, y veamos la historia de ese varón que se llamó David. Aquí tenemos un David, ¿verdad? Yo no sé si hay otro David por acá. ¿Hay algún otro David por acá? Solo uno, no te preocupes, con uno es suficiente para derrotar a los gigantes. Aquí tenemos nuestro David privado, ¿eh? Amén. Así que aquí tenemos la historia de un varón, un joven, porque era joven. En este caso, en este tiempo en el cual se da este pasaje, David tenía 17 años. Viendo bien aquí a todos, ninguno tiene cara de 17 años, ¿verdad? Todos tienen cara de por lo menos de 18. Amén. Pero este varón tenía, este muchacho tenía 17 años. Era un jovencito. Era un jovencito, pero su mentalidad era grande. La mentalidad de David era una mentalidad increíble. Y por supuesto, nuestro modelo mayor como hijos de Dios es Jesús. Pero David es un buen modelo a seguir. Excepto por la falta que todos sabemos que él tuvo, la vida de David hacía honor a lo que sí su título de parte del Señor tenía. Un hombre, dice, conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿cómo es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios piensa como Dios. Amén. El hombre y la mujer conforme al corazón de Dios piensa como Dios. De la abundancia del corazón, decía Jesús, habla la boca, o actuamos, o vivimos, o lo que fuese. Y David era así. David era así,
Por eso el Señor pudo hacer muchas cosas con David, en David y a través de David. Ahora, el capítulo 17 es un capítulo bien largo que definitivamente no nos daría tiempo para leerlo todo, ni a mí tampoco me daría voz para leerlo. Pero vamos a ir tomando algunos versos que son importantes para lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. Capítulo 17 de Primera de Samuel. Mira lo que dice el versículo 8 al 11. Dice: y se paró, que está hablando de Goliat. Recuerdan ustedes a Goliat, el gigante, ¿no? Dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? En otras palabras, ¿para qué te pones con ganas de pelear si no vas a pelear? Eso es lo que le está diciendo. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Es decir, lo que Goliat les estaba diciendo: ¿no soy yo más grande y mayor que ustedes? Eso es lo que le está diciendo. Y todo el mundo oyendo, ¿verdad? Todos los israelitas, empezando por el rey Saúl, oyendo, ¿no? Pero también estaba un jovencito de 17 años escuchando lo mismo. Dice: escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Qué estaba haciendo Goliat allí? Goliat estaba estableciendo las reglas del juego. En la vida, tú vas a vivir la vida de dos maneras. Tú puedes vivir la vida de dos maneras. Tú, estableciendo las reglas del juego de tu vida, o dejando que otros te las establezcan. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a jugar con las reglas de los otros o con tus reglas? Goliat le estaba definiendo a toda una nación las reglas del juego para su destino. Si yo gano, ustedes me sirven. Si ustedes ganan, yo les sirvo. Era imposible que le ganaran a Goliat. Imposible. Te pregunto a ti en esta mañana: ¿con qué reglas de la vida estás jugando tú? ¿Con la de los otros o con las tuyas? ¿Estás dependiendo de lo que los otros te digan a ti, o tú estás seguro lo que tú quieres para ti? Esa es la pregunta. Esas son las dos maneras en que tú y yo podemos vivir. Pero sigue acá, en el versículo 10: y añadió al filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y me vencí, un hombre que pelee conmigo. Dice el versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tuvieron temor a las palabras y reglas que su enemigo le estaba estableciendo. Ellos, en primer lugar, ni tenían que escucharlo, ni tenían que hacer lo que él les estaba diciendo. Pero mira, Saúl en este momento ya le había fallado a Dios. Ya Dios lo había rechazado. Ya Saúl no tenía comunión con Dios. Y el que no tiene comunión con Dios, escucha lo que sea. Escucha lo que sea. Si tú y yo tenemos comunión con el Señor, tenemos que disponernos a escucharlo solo a Él. Cuando esa comunión con Dios nos flaquea, cuando esa comunión con Dios se corta,
empezamos a escuchar a cualquiera. Y en el caso de los hebreos acá, empezaron a escuchar al peor que podían escuchar, a su enemigo. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 4 verso 4 al 6. Mira lo que dice, hablando del apóstol Juan a la iglesia: hijitos, ustedes son ¿de quién? De Dios. Hijitos, ustedes son de Dios. Te pregunto, hermano y hermana, en esta mañana, ¿entiendes tú a quién tú le perteneces? Aleluya, alaba al Señor. Porque si tú entiendes a quién le perteneces, eso marca toda la diferencia. Juan dice: hijitos, ustedes son de Dios. Y dice: y los han vencido. Ahora, cuando tú lees todo este pasaje, cuando Juan dice: y los han vencido, la pregunta es: ¿a quiénes han vencido? Si lees todo el pasaje, te das cuenta que Juan le está diciendo: ustedes han vencido a los anticristos. Porque Juan dice, y sabemos que algún día va a haber un anticristo, pero desde el tiempo de la iglesia apostólica, los anticristos se han levantado por todos lados. Ya se han levantado. Y a la iglesia apostólica hace 2000 años les tocó enfrentar. A ti y a mí nos toca enfrentar. En el caso de Saúl, Israel y David, no era anticristo porque todavía, Goliat no era anticristo porque todavía Jesús no había venido, todavía Cristo no había aparecido, pero sí era anti-Israel. Anti-Israel. Como los iraníes ahora, ¿verdad? Siguen siendo anti-Israel. El propósito de Irán es desaparecer a Israel del mapa. Eso es lo que los iraníes quieren en contra de Israel. Desde Goliat a los hebreos han querido desaparecerlos del mapa. Mira, a los cristianos también. Desde que la iglesia de Cristo se levantó, se han levantado anticristianos, anticristos. Dice, Juan le dice a la iglesia: y ustedes los han vencido. ¿Por qué? Porque ustedes son de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al Señor nadie lo ha vencido y nadie lo vencerá. Por lo tanto, si tú te mantienes con tu identidad en Cristo, hermano y mi hermana, nada ni nadie te vencerá. Dice, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. ¿Cuándo pueden decir amén a eso? Por eso no hay que temer. Por eso no hay que temer. Saúl e Israel temían porque a Saúl el Señor ya lo había abandonado. A ti el Señor no te ha abandonado. Asegúrate de tú no abandonar al Señor. Dice en el 5: ellos son del mundo, por eso lo que hablan es del mundo. ¿A quién estás tú prestándole tus oídos? ¿A los que hablan de Cristo? ¿A los cristianos? ¿O a los del mundo? Yo espero que a los cristianos. Especialmente el cristiano que está hablando ahorita contigo. Espero que a él lo escuches bien. Amén. Y dice: y el mundo los oye. Ahora, 6. Nosotros somos, lo afirma nuevamente Juan, nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. No trates de convencer a alguien que no conoce a Dios que viva una vida que agrade a Dios, porque no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque no entiende. No entiende. ¿Por qué? Porque necesita conocer a Dios y saber que es de Dios.
En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces vemos ahí la situación en donde Goliat está amenazando, está estableciendo las reglas del juego a Israel. E Israel, como ya el Señor había abandonado a su líder, al rey Saúl, escucha con temor a quien no debe de escuchar. Pero mira lo que sigue. Ahí estaba uno. Ahí estaba uno que sabía a quién escuchar. Y tenía 17 años. Y conocía de primera mano al poderoso de Israel, que lo había librado de la boca del león y de la boca del oso. Él sabía, él conocía. Porque en medio de su tarea pastoril, siendo joven, dice que le tocó enfrentar a un león y lo venció. Dice que le tocó enfrentar a un oso y lo venció. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Hermano y mi hermana, si el Espíritu de Dios, alaba al Señor, si el Espíritu de Dios está sobre ti, en ti, déjame decirte, no hay nada ni nadie que pueda hacerte frente. ¿Por qué? Porque mayor, como Juan decía, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Mira lo que dice el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Es decir, la vergüenza de Israel. Porque mira el pensamiento de David. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Y eso quería decir mucho. Porque los que eran circuncisos era el pueblo de Dios, era Israel. Este no era pueblo de Dios. Este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Quién es? ¿Quién es? En otras palabras, cuando David pensaba en Goliat, pensaba en nadie. En nadie. El problema, cuando uno no tiene su mente en Dios, es que aquello que no es de Dios lo ve uno más grande y a Dios lo ve uno bien chiquito. Pero cuando está lleno de Dios, los gigantes de la vida los ves pequeños y al Dios que te salvó lo ves inmenso. Alaba al Señor, Él es grande y Él es bueno. Pero luego sigue en el 32 y dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Y mira, la actitud de David es la actitud que tú tienes que tener cuando estás confiando en el Señor. Mira lo que dice: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. No tendría miedo, no tendría temor, porque David sabía y conocía al Dios verdadero. Recordemos que para ese momento ya David había sido ungido por Samuel. Ya ese aceite del Espíritu había caído sobre David. Y ya David se movía en el Espíritu de Dios. Mira, si tú tienes tu nombre está escrito en el libro de la vida, si el sello del Espíritu está en tu corazón, tú tienes que moverte en el Espíritu de Dios. No te muevas en tus fuerzas, no te muevas en lo que tú piensas, muévete en el Espíritu de Dios. Porque el que se mueve en el Espíritu de Dios se mueve como David se movía. 37, mira lo que dice el 37. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Ahora, cuando tú tienes convicción en quién crees, eso se contagia. Mira, el valor es contagioso. El temor también es contagioso. Tu actitud positiva es contagiosa, pero también tu actitud negativa es contagiosa. David estaba tan convencido de lo que Dios iba a hacer que contagió ese entusiasmo al mismo rey Saúl. Y por eso Saúl le dice aquí al final del 37: y dijo Saúl a David, ¿qué le digo? Ve
y Jehová esté contigo. Yo no sé cuál es la realidad tuya, en tu familia, en tu trabajo, en tu vecindad. Yo no sé. Probablemente tú seas el único que cree en el Señor, en tu círculo íntimo. Sigue creyendo, sigue confiando. Dios te va a usar. Dios va a tocar hasta los Saúles de tu vida para que te dejen hacer lo que tú sabes debes hacer. Cree en Él, cree en Él. No levantes murallas de no se puede en tu mente. Levanta puentes de sí se puede en tu corazón y en tu mente, porque tú le perteneces al Dios Todopoderoso. Él es tu Dios, Él es tu Rey. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versos 31 al 34. Pero antes de leerlo, una ayudita a la garganta. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo. Diremos frente a estas cosas. Si Dios es por nosotros, pregúntate tú ahora, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie. ¿Recuerdan la pregunta de David? ¿Quién es este incircunciso? Nadie. ¿Quién estará? ¿Quién podrá contra de nosotros? Nadie. Dilo conmigo otra vez. Nadie. Otra vez. Nadie. Es importante. Las palabras que tú hables son importantes. Que las palabras que salgan de tu boca sean palabras de victoria, no sean palabras de derrota. Porque si tienes en tu vocabulario tienes palabras de derrota, la derrota vendrá a ti. Pero si tienes palabras de fe y victoria, la victoria vendrá a ti desde lo más profundo de tu corazón. Dice el 32, aquí en el Romanos capítulo 8, el que no eximió ni a su propio Hijo, y eso lo vimos la semana pasada, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, mira qué cosa más linda. Ahí me encanta esta parte también. ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Por qué? Juan dijo, porque somos de Dios. Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mira la respuesta que Pablo da. Nadie. ¿Por qué? Porque el que justifica es Dios. Si Él te ha justificado, nadie tiene la autoridad de acusarte. ¿Entiendes eso? Si el Señor te ha justificado, escúchame en esto, nadie tiene la autoridad de acusarte. Por lo tanto, hoy, si el perdón del Señor ha venido a tu vida, no tienes que sentirte culpable de nada. Dile al que está a la par, soy libre. Dile al que está a la par, soy, alabo al Señor. Pero dile a la par, el que está a la par, dile, soy libre. Soy libre. Porque no tienes nadie que te acuse. ¿Por qué? Porque el Señor ya te justificó. Y si Él ya te justificó, tu cuenta está saldada. No tienes que tener carga en tu vida. El Señor ya te justificó. Pero sigue diciendo, porque a Pablo le gustaba escribir, ¿verdad? Meterle gasolina al asunto. ¿Quién es el que condenará? La respuesta es lo mismo, nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió. Tú y yo éramos dignos de condenación, dignos de muerte, dignos de ir en esa cruz. Pero Jesucristo, con su amor, se puso en lugar nuestro. Y por eso, hermano y mi hermana, nadie nos puede condenar. Somos salvos.
Más aún dice, es, hablando de Jesús, es el que también resucitó. Wow, mira qué cosa más linda. Tú y yo podemos caminar con libertad plena sobre este mundo. Mira, hoy el día está lindo. Vete al parque de la 80 y cuando te bajes del carro o te salgas de tu casa, empieza a caminar así, mira. Puro pavo real. ¿Por qué? Porque el Señor te permitió caminar como pavo real. Y crúzate ese parque de la 80. Amén. Porque eres hijo de Dios, le perteneces a Él. Nadie te acusa, nadie te condena. Y si lo quieren hacer, tienen que enfrentarse con Cristo, porque Él fue quien pagó tu deuda. Y termina ese pasaje, ese verso. Dice, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Mira qué lindo. Yo no sé cómo le dicen en tu país, pero en mi país le decimos, tenemos cuello. ¿Cómo le dicen en Ecuador? Cuello. En Bolivia, cuello. Amén. En Costa Rica, en El Salvador. Bueno, tenemos cuello. Tenemos palanca en Honduras. Amén. ¿Quién tiene su palanca en el cielo? ¿Quién tiene su cuello en el cielo? ¿Por qué? Porque Él intercede por nosotros. Por eso podemos vivir libres, por eso podemos vivir plenamente, por eso podemos vivir completos. ¿Por qué? Porque allá arriba tenemos alguien que está intercediendo por nosotros, que cada vez que nos equivocamos, Él nos rescata, que cada vez que caemos, Él nos levanta. Dale gloria a Dios. Y vive en esa libertad. David vivía en esa libertad. Por eso él podía con seguridad ver a Goliat y decir, yo te derrotaré, y ofrecerse e influir y dejar en este caso que el mismo rey le dijera, ve. Y para terminar, verso 40 dice, hablando de David, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda, no era una moto, era una honda, en su mano, y dice, y se fue hacia el filisteo. Todos conocemos la historia. El 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te va a usar con lo que tú tengas. ¿Por qué? Porque tú vienes en el nombre del Señor. 46. Jehová dice, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Wow, se lo puso así en detalle. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos, no solamente el de él, el de los filisteos también, de los que andan contigo, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Mira el 50. Así venció David al filisteo. ¿Con qué? Con honda y piedra. E hirió al filisteo. ¿Y qué hizo? Y lo mató. Ahora, mira, esto es tremendo. Sin tener David espada en su mano. Mira, mírate las manos, si no hay nada ahí. Ok, no hay nada. Chequéate la bolsa, si hay algo ahí. Si no hay mucho hoy, mejor, porque así le gusta darte el Señor a ti la victoria. Él te dará la victoria. Él es Dios todopoderoso. Él es capaz de hacerlo. Él te ha llamado
a vivir en victoria, derrotando a tus enemigos. Mira lo que dice 1 Juan, capítulo 5, verso 4 a 5. Porque todo lo que ha nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra fe. No es la espada, no es lo que podamos hacer, no es lo que podamos tener, no es lo que sepamos, es nuestra fe. Te pregunto, ¿tienes fe? El Señor únicamente necesita tu fe para darte la victoria. Eso es lo único que Él necesita, tu fe. Dice el 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Le has entregado tu vida a Cristo? Entonces la victoria en tu vida está asegurada.